Es bueno saludarles. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios en esta serie La Gloriosa Esperanza. Nos alegra mucho saber que podemos compartir la esperanza de nuestro amado Señor Jesucristo. El título del tema en esta ocasión es Jesús viene pronto. Sin duda, esa es la mejor noticia. Es el mejor acontecimiento en la historia de los seres humanos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cambiará totalmente la existencia humana en esta tierra. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 12. La palabra de nuestro Dios dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra de nuestro Dios aquí, en las palabras de Juan, el revelador, nos dice que Jesús viene pronto. Fueron las palabras que Juan escuchó de nuestro Salvador para poner esperanza en el corazón de la naciente iglesia y de los cristianos en toda la historia. Jesús viene pronto. Esta es la promesa de todas las promesas. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en las nubes de los cielos, todo lo que es terrenal llegará a su fin. Todo aquello que es hecho por el ser humano, lo temporal y lo sin sentido, será eliminado por el poder de nuestro amado Dios. Sin duda, este va a ser un poder manifestado con una fuerza y una majestad que nunca antes ha sido visto en las esferas humanas. Queridos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será un desafío a toda lógica, a toda razón y a toda ciencia humana. Un acto que expondrá la sabiduría del mundo en toda su limitante y sus prejuicios. Todos los seres humanos vamos a ser testigos de esa infinita majestad del Señor Jesús. Toda la creación, animada e inanimada, se va a someter a esa influencia de autoridad divina. Nada podrá impedir que Jesús haga acto de presencia ante las naciones de la tierra con sus millones y millones de ángeles que le van a acompañar. Queridos, Jesús viene pronto a recoger a sus seguidores, a destruir a los que han estado en su contra y a dejar esta tierra desolada y vacía. Esta es una terrible advertencia que nos envía el profeta del pasado. Jeremías capítulo 4 versículos 23 al 27 dice: Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Esta declaración del profeta Jeremías nos presenta que la tierra va a quedar totalmente deshabitada, que la tierra va a ser completamente purificada, hecha de nuevo, sin duda. La palabra del Señor nos advierte en las últimas palabras del profeta: toda la tierra será asolada, pero no la voy a destruir del todo. Nosotros debemos de entender que toda la obra de los seres humanos va a ser deshecha. Todos los edificios, todas las ciudades, toda la obra humana va a ser asolada, va a ser destruida, va a ser erradicada de la faz de la tierra. Nosotros debemos de entender que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va más allá de solamente recoger a su pueblo.
tiene que ver con la purificación de esta tierra, de las obras humanas y del pecado que ha invadido totalmente la creación de Dios. Queridos, nuestro Señor Jesucristo va a aparecer. La misma voz que habló y que creó la luz y la vida, lo va a hacer otra vez. Entonces, mediante el poder de su palabra, ya sea de ataúdes adornados o del vientre de peces, los muertos redimidos van a ser resucitados. Y sus cuerpos van a ser reconstruidos, muy superiores a lo que los seres humanos poseyeron desde la caída. Esta es la promesa sobresaliente de nuestro amado Dios. La promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin ella, queridos amigos, todas las demás promesas pierden su sentido o razón de ser. ¿Qué sentido tendría tener excelentes promesas de protección y de prosperidad y no tener la esperanza de la resurrección y de la vida eterna? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué alegría podría haber en el corazón de las personas si su final eterno es la muerte? Convertido en polvo, absorbido por la tierra. Queridos, el deseo de perpetuar la existencia está en los anhelos de todos los seres humanos. Nadie desea morir, mucho menos la muerte eterna. Aún aquellos que no creen en Dios, ni tampoco creen en Jesús, tienen la esperanza de perpetuar su existencia. Muchos hablan de las glorias que obtendrán más allá, en otra vida, mejor que esta. O sea, todos, no importa lo que creamos, esperamos vida para siempre, más allá de la vida que hoy en día experimentamos. No es extraño, queridos amigos, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sea tan digna de nuestro estudio cada día, cada momento. La santa palabra de nuestro Dios confirma la seguridad del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos llamarle a esto el gran retorno. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, Jesús dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el verso termina diciendo: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Qué hermoso es saber que nosotros estamos plenamente informados por la palabra de Dios acerca del retorno de nuestro Salvador. Imagínate que alguien secuestra a un niño. Sus padres desesperados pagan un rescate de $5 millones. Los padres entregan el dinero en el lugar acordado. Y entonces los padres deciden no recoger o no buscar al niño. ¡Qué ridículo suena esto!, ¿no es cierto? Eso está en contra de todo pensamiento lógico y racional. Los padres hacen el mayor esfuerzo de pagar el rescate, pero sin embargo, aunque el niño es liberado, los padres no lo van a buscar, no lo van a recoger. Observemos cuidadosamente el paralelismo con relación a nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús pagó el rescate de nuestras vidas. San Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículo 6, la palabra del Señor dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra del Señor dice que Jesús pagó un rescate por nosotros. ¿Por qué habría de pagar Jesús tal precio por nosotros? Su propia vida, su sangre derramada, y entonces no venir para obtener lo que tanto le costó. Aún más,
que no solo venga nuestro Señor Jesucristo, sino que se olvide de nosotros. Eso es lo más ridículo que nosotros podríamos pensar. Por eso, aquellas personas que piensan que Jesús no vendrá otra vez o que se ha olvidado de nosotros, están rayando entre lo ridículo y lo descabellado. Queridos, es más razonable pensar que Jesús vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra. El precio pagado con la vida de nuestro Creador y Dios nos garantiza sin la menor duda que Jesús vendrá otra vez para llevarnos con Él a sus mansiones eternas. La certeza de la primera venida de Cristo es nuestra garantía de la segunda venida. Se podría afirmar tal vez que el propósito principal de la primera venida de Jesús a esta tierra fue su segunda venida. Sin la promesa de la segunda venida de Cristo y todo lo que esto implica, ¿de qué hubiera valido la primera venida de nuestro Señor Jesús a esta tierra a morir? ¿Qué logró para nosotros la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en última instancia si Él no regresa para llevarnos al cielo? Queridos, algunos podrían alegar que Jesús en su primera venida nos dio un ejemplo maravilloso de cómo vivir. Y eso es cierto. Algunos podrían argumentar que en su primera venida Jesús nos enseñó cómo amar y servir a otros. Eso también es cierto. ¿No son acaso estos ejemplos suficientes para que no importa que Jesús no venga a buscarnos? No, no es suficiente. Nuestra situación como seres humanos es demasiada desesperada para que solo un ejemplo nos ayude donde realmente necesitamos la mayor ayuda. Por cierto, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo, pero lo necesitamos más como nuestro Salvador. Si nosotros podemos leer Romanos capítulo 3, el versículo 9 hasta el versículo 19, estos versos nos hablan por qué nosotros necesitamos más que solo un ejemplo. Aquí el apóstol San Pablo nos habla de la conducta depravada y corrupta del ser humano, por lo que necesita de un Salvador. Dice la palabra del Señor, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sin duda, aquí el apóstol nos presenta la vida de los seres humanos en su más completa realidad. El ser humano, todos necesitamos una transformación. Y la transformación no es solamente de las estructuras que hay en esta tierra, sino del corazón del ser humano. El ser humano necesitamos una transformación total. Y solamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nos promete una transformación en todos los sentidos. Queridos amigos, queridos hermanos, muchos versículos en la Biblia se refieren a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento menciona la segunda venida de Jesús centenares de veces. Notamos claramente que los apóstoles también estuvieron animados por el pensamiento del regreso de nuestro Señor Jesús. Esto no es extraño si consideramos cuán vital es ese regreso para fortalecer nuestra fe.
La promesa del retorno de Jesús a esta tierra ha sido el motor que ha impulsado a la iglesia desde sus inicios. Los fieles discípulos de Jesús han ofrendado sus vidas por esta gran verdad, por esta gran esperanza. Siempre que se posesiona esa convicción del retorno de Jesús a esta tierra en la vida de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, no les importan las privaciones que tengan que experimentar. Esa esperanza, queridos amigos, los eleva por sobre las miserias humanas. Sus rostros irradian luz celestial y se mantienen como viendo hacia el infinito. Esta no es una contemplación mística o desequilibrada. Está llena de sentido y fortalecida por la palabra de aquel que creó todo el universo. Esa gloriosa esperanza nadie la podrá entender a menos que experimente una relación personal y continua con nuestro Maestro, el Señor Jesús. Esa es certidumbre en la palabra de Dios. Esa es convicción. Esa convicción que está establecida sólidamente en la mente y en el corazón de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, no solamente la creemos, sino que también la compartimos con todos los demás que todavía no tienen esta esperanza. Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo vuelve. Esa es la más gloriosa esperanza que tenemos en nuestros corazones y con júbilo y entusiasmo la compartimos en todo momento y en todo lugar. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por esta hermosa esperanza. Jesús vuelve, Jesús viene, Jesús ha prometido volver. Pagó un alto precio por nosotros, su muerte en la cruz del Calvario. Por eso estamos seguros que Él va a volver para recogernos y llevarnos con Él y según sus promesas a las mansiones eternas. Gracias, Padre, que cada uno de mis amigos y hermanos podamos abrigar esa esperanza y que con entusiasmo vivamos la vida con alegría, con júbilo, con felicidad, sabiendo que pronto hemos de ver a Jesús. Lo agradecemos y le suplicamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.